Ahora vamos a ver entonces cómo se solucionan ecuaciones logarítmicas. Observen, son las que tienen involucradas en ellas expresiones con logaritmos. En este caso vamos a hacer el primer caso, que es el más sencillo, que teníamos algo parecido a lo que teníamos para las funciones exponenciales. Tenemos a un lado de la igualdad una expresión con logaritmo y al otro una expresión numérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente necesitamos la parte más sencilla del logaritmo, es decir, este 3 nos está sobrando. Entonces, de alguna manera tenemos que quitar este 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasarlo a dividir. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que el logaritmo natural de x va a ser igual a 8 sobre 3. Ahora, observen lo siguiente. Si nosotros tenemos esta base, nosotros podemos hacer lo siguiente. Recordemos la siguiente propiedad, que si tenemos b a la logaritmo en base b de x, esto va a ser igual a x. Recuerden. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros cogemos esto y elevamos a ambos lados con la base e, es decir, e a la logaritmo natural de x, esto va a ser igual a e a la 8 sobre 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Que e a la logaritmo de esto nos va a dar x, porque esta es la base de este logaritmo. Y esto va a ser entonces igual a e a la 8 tercios. Ahora lo podemos dejar expresado, o si queremos saber su resultado, simplemente lo escribimos una aproximación. Esto nos daría más o menos 14,4 si tomamos una sola cifra decimal. Ahora vamos a resolver este problema. ¿Qué pasa cuando tenemos ecuaciones de este tipo? Lo que debemos hacer es pasar todos los términos que tengan logaritmo hacia un lado de la igualdad y al otro los valores numéricos. Y luego vamos a proceder a aplicar todas las propiedades de los logaritmos para que de esa manera nos quede una expresión de este tipo. Es decir, se vuelva solo un logaritmo con una expresión algebraica. Entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente, que el logaritmo en base 2 de x y ese término que está restando lo vamos a pasar a sumar. Y nos va a quedar más logaritmo en base 2 de x más 4. Esto va a ser igual a 5. Ahora, observen que esto es una suma de logaritmos. Y como tienen la misma base, simplemente lo podemos escribir como un producto de estos dos. Es decir, esto nos va a quedar logaritmo en base 2 de x por x más 4. Y esto va a ser igual a 5. Ahora observen lo siguiente. Vamos a aplicar esta misma propiedad. Pero en este caso, ¿qué base vamos a tomar? Pues la base 2 para poder que se nos quite este logaritmo de acá. Es decir, 2 a la logaritmo en base 2 de x por x más 4 va a ser igual a 2 a la 5. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Este 2 con este logaritmo se va a ir. Es decir, vamos a aplicar esta propiedad y nos queda lo que teníamos encima. X por x más 4. Y esto va a ser igual a 2 a la 5. Ahora sigamos aquí. ¿Qué es x por x más 4? Pues simplemente multiplicamos. Esto sería x por x, que sería x2 más 4x. Y esto va a ser igual a 2 a la 5, que es igual a 32. Ahora observen lo siguiente. Aquí nos quedó una ecuación cuadrática. ¿Y cómo solucionamos las ecuaciones cuadráticas? Recuerden, simplemente pasamos todo, es decir, igualamos a 0 y aplicamos la fórmula general. O también podemos simplemente factorizar. Entonces vamos a ver cuál nos va a servir. Tenemos entonces que x2 más 4x menos 32 es igual a 0. Observen que simplemente pasamos este a restar. Ahora observen lo siguiente. Esto es un trinomio de la forma x2 más bx más c. Y lo factorizamos de la siguiente manera. Tenemos dos paréntesis. Ponemos la raíz de este que es x. Este signo que es más. Y más por menos nos va a dar menos. Y necesitamos dos números que multiplicados nos den 32 y restados nos den 4. Entonces fácilmente podemos ver que son 8 y 4. 4 por 8 nos va a dar 32 y 8 menos 4 nos va a dar 4. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ahora cuando tenemos esto aquí, ¿qué va a pasar? Que x más 8 va a ser igual a 0 o que x menos 4 va a ser igual a 0. Ahora observen lo siguiente. Si x más 8 es igual a 0, nos queda que x va a ser igual a menos 8. Y en este caso nos queda que x va a ser igual a 4. Simplemente pasamos este aquí a sumar. Ahora observen lo siguiente. Estas dos no son las respuestas. ¿Por qué? Porque observemos el problema. Aquí tenemos logaritmo en base 2 de x.
Y si x vale menos 8, esto no tendría sentido porque nosotros no podemos aplicar la función logaritmo a un elemento negativo. Es decir, esta solución que nos da esta ecuación cuadrática no nos sirve. Ahora con x igual a 4, observen que sí podemos. Logaritmo en base 2 de 4 sí existe. Y también aquí nos va a quedar 4 más 4 y el logaritmo en base 2 de 4 más 4 que es 8 también va a existir. Es decir, cuando x vale 4 se cumple esta ecuación. Es decir, esta es la solución a esta ecuación logarítmica.